¿Es más noble soportar con temple los golpes y dardos de la insultante fortuna? ¿O alzarse en armas contra un mar de adversidades y, enfrentándolas, ponerles fin? Desde la perspectiva de Japón, China, Estados Unidos y Oriente Próximo, la Segunda Guerra Mundial no es como la han visto los europeos. La visión eurocéntrica de la Segunda Guerra Mundial puede considerarse un error. Una perspectiva menos eurocéntrica considera que el cambio irrevocable se produjo a partir de 1941, cuando con la entrada de Rusia, Estados Unidos y Japón, la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una guerra global. Es este cambio, desde la perspectiva esencialmente imperial de los británicos, lo que muchos europeos no han sabido reconocer. La entrada de Japón, Rusia y Estados Unidos en la guerra la transformó de un conflicto que Gran Bretaña no podía ganar ni perder a alcanzar una cota superior de guerra. Para evitar la conquista alemana de Rusia, los rusos perdieron 27 millones de hombres, la mitad por las acciones del propio Stalin. Muchos historiadores consideran que los rusos ganaron la guerra. Actualmente, los rusos no son invitados a ninguna conmemoración de la victoria. La Segunda Guerra Mundial comenzó de hecho en China, cuando este país fue atacado sin piedad por Japón. Las perspectivas internacionales, en particular las de Estados Unidos y Gran Bretaña, no entienden la necesidad de que China sea reconocida como uno de los participantes victoriosos y principales en la Segunda Guerra Mundial, ni la magnitud de su contribución. Esto es particularmente cierto en la derrota de Japón, en la que, de no ser por el ejército chino, que se enfrentó a 2/3 del ejército japonés en China, quizá los estadounidenses podrían no haber conquistado Japón, o los rusos derrotar a las fuerzas terrestres japonesas en Manchuria en 1945. Quizás sea justo decir que los occidentales recuerdan mejor la guerra europea que la guerra asiática. La prolongada y, en muchos sentidos, igual de horrible guerra en China tiende a ser subestimada. Es en gran medida una guerra de imperios en la que los británicos se sienten carentes. No pueden abastecer los frentes de batalla en todo el mundo al mismo tiempo sin alianzas adecuadas. Y se da una fragilidad global que permite a los japoneses aprovechar el momento. No son solo el Imperio Británico y Alemania, sino el Imperio Británico, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se nos da bien añadir peso a las historias que conocemos, pero no solemos preguntarnos, ¿y las historias que faltan? La guerra llega a la frontera de la India, que pasa de la periferia de la guerra al centro de ella. 2,5 millones de indios se alistaron en el ejército indio por decisión propia, por sus familias, por el futuro de su país. Los estadounidenses pagaron la guerra y los rusos murieron para derrotar a la Wehrmacht. De todos los escenarios clave de la Segunda Guerra Mundial, el menos conocido es el que tuvo lugar en China entre 1937 y 1945. Pero incluso ahora, más de 70 u 80 años después de ocurrir los acontecimientos, sigue estando en el imaginario occidental, en el trasfondo de este conflicto en particular. China se sitúa en el epicentro de todo lo que sucede en los años 30 y 40 en el lejano oriente. Porque Japón había invadido China en 1937. Había ocupado Manchuria en 1931 y 1932 y creó un nuevo estado llamado Manchukuo. El 18 de septiembre de 1931,
Las tropas japonesas, desplegadas en el noroeste de China en virtud de un tratado, orquestaron un golpe de Estado, alegando que habían sido atacados por bandidos y señores de la guerra chinos, y lanzaron un ataque ocupando una región del tamaño de Francia y Alemania juntas, que luego quedaría bajo un gobierno títere de Japón, nunca de forma explícita, pero sí implícita, durante los siguientes 14 años. El debate político en Japón en las décadas de 1920 y 1930 estuvo dominado por las cuestiones militares sobre cómo influir en la creación de su nuevo imperio. En su opinión, Japón no quiere una guerra en este momento. No, en absoluto. Tampoco quiere ocupar ningún territorio ni nada parecido. A sus ojos, no estaban haciendo nada diferente a los imperios europeos. Japón se adentró en China. Los japoneses dijeron que no era una guerra, pero 400 millones de chinos se vieron afectados por estos hechos. El estallido de la guerra a gran escala entre China y Japón el 7 de julio de 1937 tuvo su origen en un conflicto menor entre las tropas chinas y japonesas desplegadas cerca de Pekín. El bando japonés quiso aprovecharlo para plantear mayores exigencias al gobierno chino de entonces, el gobierno nacionalista o Kuomintang de Chiang Kai-shek. Utilizaron este pequeño enfrentamiento como pretexto para exigir un mayor control sobre los ferrocarriles del norte de China, algo que Chiang Kai-shek entendió que podía ser letal para sus intereses. Y lo que fue una pugna local se convirtió en pocas semanas en un conflicto titánico entre las dos mayores naciones de Asia. La guerra de Japón con China es la guerra olvidada. Y China, en palabras de Rana Mitter, es el aliado olvidado. China perdería 15 millones de hombres en la Segunda Guerra Mundial y 80 millones de chinos se convertirían en refugiados. Tras el estallido de la guerra entre China y Japón, en julio de 1937, el gobierno japonés buscó inicialmente una solución negociada. Sin embargo, tras ganar la batalla de Shanghái, los expansionistas de la guerra del ejército japonés se impusieron, y el 1 de diciembre se autorizó una campaña para tomar Nankín. Se creía que la toma de la ciudad obligaría a China a rendirse y pondría fin a la guerra. El líder nacionalista chino, Chiang Kai-shek, decide defender Nankín y coloca a Tan Shenji al mando de la guarnición de Nankín. Los soldados japoneses avanzan rápidamente de Shanghái a Nankín, socavando rápidamente la resistencia china. El 9 de diciembre habían alcanzado la última línea de defensa, la línea Fukuo, detrás de la cual se extendía la muralla fortificada de Nankín. El 10 de diciembre, Matsui ordenó un ataque total sobre Nankín. Tras menos de 2 días de intensos combates, Chiang Kai-shek decide abandonar la ciudad. Antes de huir, el general Tan ordenó a sus hombres retirarse de forma ordenada ante el asedio japonés. Pero para entonces, Nankín estaba rodeada. La mayoría de las unidades sucumbieron y los soldados abandonaron sus armas y uniformes en las calles para dispersarse entre la población civil. A continuación, los soldados japoneses masacraron a los prisioneros de guerra chinos, asesinaron civiles y cometieron saqueos y violaciones. Es lo que se conoce como la masacre de Nankín. En contra de las expectativas de Matsui, China no se rindió y la Segunda Guerra Sino-Japonesa continuó durante 8 años más. Ahora sabemos que los japoneses se esforzaron por atraer a Chiang Kai-shek a su lado. Le dijeron que si se rendía mantendría el poder, que lo utilizarían como un gobernante títere
pero que continuaría liderando China. Pero Chiang Kai-shek resultó ser un líder que podríamos comparar con Churchill, puesto que se negó a renunciar a los intereses nacionales de China. Sentía que su deber era defender a China hasta el final. Una decisión arriesgada, pero que resultó ser acertada tácticamente y que no fue vista como la vemos ahora. Entonces no se supo ver como ahora el primer paso en Asia hacia la Segunda Guerra Mundial. Si queremos entender el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, creo que es importante verla como una guerra imperial. Y no porque el Imperio Británico y el francés declararan la guerra en 1939, sino porque durante la década de 1930, primero Japón, luego Italia y después Alemania, iniciaron expansiones territoriales. Querían ser imperios como el británico o el francés y pensaban que podían lograrlo usando la fuerza. En agosto de 1939, el mundo se sorprendió cuando Hitler y Stalin anunciaron un acuerdo de no agresión, el pacto Ribbentrop-Molotov, que inició una alianza de 2 años entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Stalin no quería que la Unión Soviética entrara en guerra y esperaba que Alemania, Gran Bretaña y Francia, 3 potencias capitalistas, lucharan entre sí hasta bloquearse. Si pensamos en la posición de Gran Bretaña a finales de los años 30, es importante recordar que Gran Bretaña era una potencia con un imperio que se extendía por todo el mundo. Afrontaba amenazas de todas partes, afrontaba amenazas de Japón, afrontaba amenazas de la Italia de Mussolini en el norte de África y el Mediterráneo, y cada vez más las amenazas en Europa de la Alemania de Hitler. Y así, para el gobierno británico, había que equilibrar las diversas amenazas, y al final creo que Chamberlain se dio cuenta de que Alemania era la amenaza más importante, y si se enfrentaba a ella, tal vez las otras amenazas serían menos importantes. En 1940 muchas cosas habían cambiado. La Fuerza Expedicionaria Británica, 235.000 hombres, está a punto de ser derrotada en el norte de Francia. El enorme ejército francés está a punto de rendirse. Los británicos han sido derrotados en Noruega. Winston Churchill, entonces primer lord del almirantazgo, fue el culpable. El primer ministro Neville Chamberlain es destituido por el Parlamento a pesar de la enorme mayoría conservadora. Lord Halifax, amigo del rey y candidato del Partido Conservador, está a punto de convertirse en primer ministro. Pero tras una visita a su dentista y una llamada telefónica a su bella amante, Baba Metcalf, renuncia. De forma extraordinaria, Winston Churchill, a quien algunos llamaban gánster, se convierte en primer ministro. El ejército en Francia puede estar perdido. Ni siquiera se ha pensado en la evacuación de Dunkerque. La deliberación más importante del siglo XX está a punto de producirse en el gabinete de guerra británico. Sorprendentemente, Hitler detiene su Blitzkrieg durante 3 días en contra del consejo de todos sus generales. ¿Por qué? Algunos creen ahora que no quería derrotar al Imperio Británico. El gabinete de guerra británico tiene que decidir si continúa luchando o busca la paz. Churchill debe considerar negociar la paz con ese hombre. Si pierde la batalla en el gabinete, puede ser destituido y abandonar el cargo. Ahora, la nación y el gobierno británicos han de decidir si luchan hasta el final para salvar a Gran Bretaña, a Europa y quizás también al resto del mundo de un nazismo bárbaro. ¿Quería Hitler realmente un acuerdo de paz? ¿Era esa la verdadera razón de su decisión, por otra parte incomprensible, de detener a su victorioso ejército? Churchill solo esperaba evacuar a 50.000 hombres de Francia y envió una flota de barquitos para traerlos de vuelta. El milagro se obró, aunque la de Dunkerque fue la mayor derrota militar británica en 300 años.
Durante 5 días, el destino del mundo pendió de un hilo. La paz británica con Hitler habría entregado gran parte del mundo al dominio nazi. Los estadounidenses no iban a ayudar y Rusia era aliada de Alemania. Al final, Gran Bretaña perdería su poder, su imperio y su riqueza. A finales de mayo de 1940, Churchill, por supuesto, quería seguir adelante. Halifax, el ministro de Exteriores, había sido contactado por el embajador italiano porque Roosevelt había intentado convencer a Mussolini de organizar algún tipo de conferencia europea para poder llegar a un tratado, y Halifax se preguntaba si habría alguna ventaja en ello. Halifax, al igual que la mayoría de los políticos franceses, piensa que Francia está acabada. Cree que los franceses han sido derrotados y que es lógico que Gran Bretaña busque la paz a través de los italianos, a través de Mussolini. Gran Bretaña dice, no puede esperar derrotar a los alemanes ahora que han conquistado Francia. Lo importante es asegurar nuestra independencia y nuestro imperio, y si podemos hacerlo sin que Alemania invada Gran Bretaña, puesto que quizá no podamos repelerla, mucho mejor. Pero recordemos que Halifax no quería capitular o rendirse o ceder. Solo tenían que pensar qué opciones había. Churchill se opone a esto y no lo hace porque tenga una estrategia con la que Gran Bretaña pueda vencer a los alemanes. Eso vendrá después. Se opone porque piensa que Gran Bretaña puede sobrevivir a la derrota de Francia. Para que Gran Bretaña sobreviva, necesita que toda la población acepte este gran esfuerzo. Si el pueblo británico se entera de que hay negociaciones de paz, al mismo tiempo que él les pide que sacrifiquen a sus seres queridos, que aguanten año tras año de sangre, sudor y lágrimas, toda la determinación moral y el prestigio de Gran Bretaña y su imperio se evaporarían. Con eso Hitler habría ganado su mayor oportunidad de derrotar al imperio británico. Y la voz decisiva fue Chamberlain. Había ido a la guerra con Hitler en 1939 porque ya no lo soportaba, no creía nada de lo que decía y no iba a aceptar una solución propuesta por Hitler. Fue Chamberlain quien respaldó a Churchill y dijo, no vamos a ceder, seguiremos luchando hasta que Hitler sea derrotado. Churchill está eternamente agradecido a su gran enemigo político. Halifax es derrotado. También son importantes los votos de los miembros laboristas del gabinete de guerra, Arthur Greenwood y Clement Attlee. Más de 300.000 soldados aliados que ya se daban por desaparecidos son evacuados a salvo. La evacuación de Dunkerque fue vista de forma diferente por los alemanes en comparación con los británicos. Para los británicos fue un milagro de supervivencia y liberación. Para los alemanes fue un logro. Habían llegado al mar en menos semanas de las que habían tardado sus padres en no lograrlo entre 1914 y 1918. Nadie pensó que el ejército francés, este orgulloso ejército que tenía un historial militar extremadamente distinguido, iba a derrumbarse en solo 6 semanas. Era impensable. La invasión alemana de Francia fue vista como una victoria significativa por Alemania. En poco más de 6 semanas, las fuerzas armadas alemanas invadieron Bélgica, los Países Bajos y Francia, forzando la rendición del gobierno francés. Es 1940 y Adolf Hitler camina triunfante sobre el suelo de Francia y desde la seguridad de la fortificación nazi en la orilla continental del Canal de la Mancha otea su próximo objetivo, los imponentes y blancos acantilados de Dover. Un coche circula a toda velocidad por una carretera francesa en junio de 1940. Avanza peligrosamente rápido. Parece que lo persiguen. De repente se oye un chirrido de frenos y el coche choca contra un árbol. La bella acompañante del conductor muere. El conductor no. Resulta ileso. Apenas 2 semanas antes, se había reunido en Londres con destacados miembros del gobierno británico, entre ellos el primer ministro. El accidente ocurre justo una semana después de la rendición de los ejércitos franceses tras la guerra relámpago alemana y la caída y derrota de Francia. El conductor era Paul Renaud. El reciente primer ministro francés que acababa de dimitir
por oponerse a la capitulación francesa. Europa ha caído. Hitler sabe que tendrá que doblegarnos en esta isla o perderá la guerra. Si podemos hacerle frente, toda Europa será libre. Pero si fracasamos, entonces el mundo entero, incluido Estados Unidos, y todo lo que hemos conocido y cuidado, se hundirá en el abismo de una nueva era oscura. Preparémonos, pues, para cumplir con nuestro deber. Puesto que si el Imperio Británico y su Commonwealth perduran 1000 años, los hombres aún dirán: esta fue su hora más gloriosa. Los veteranos alemanes de la batalla de Inglaterra consideraban la importancia de esta batalla exagerada e insignificante para la guerra en general. No la veían como un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, sino más bien como una derrota embarazosa. Jerry llega un poco tarde esa noche. Los reflectores están en posición, las armas están listas. El ejército popular de voluntarios está listo. Ellos son los que realmente están luchando en esta guerra. Los bomberos, los vigilantes antiaéreos, los conductores de ambulancias. Entonces se oye el ruido de las sirenas. El asedio nocturno de Londres ha comenzado. No hay pánico, ni miedo, ni desesperación en la ciudad de Londres. Solo hay determinación, confianza y valentía entre los habitantes de la isla de Churchill. Para Churchill, en el verano de 1940, la única posibilidad real de derrotar a Hitler pasaba porque Estados Unidos entrara en guerra. Estados Unidos seguía sin implicarse directamente en las hostilidades en ninguno de los dos hemisferios. El presidente Franklin Delano Roosevelt no podía confiar en que el Congreso votara a favor de declarar la guerra a los estados agresores, y no deseaba llevar al combate a una nación dividida. Esta nación seguirá siendo neutral. Pero no puedo pedir que cada estadounidense permanezca neutral de pensamiento. A finales de 1940, Gran Bretaña no podía pagar las armas estadounidenses que había pedido. Podía perder la guerra si caía en bancarrota. Pero gracias a que Roosevelt firmó la ley de préstamo y arriendo, Gran Bretaña no fue derrotada. En lugar de un préstamo y arriendo, fue un regalo. Él estuvo de acuerdo con la ley de préstamo y arriendo, con la que proporcionaría a Gran Bretaña ayuda militar y recursos. Pero entre el 80 y el 90% de los estadounidenses no querían que su país se implicara en la guerra. De hecho, esperaban que esa ley evitara la participación en la contienda. Y Roosevelt era muy consciente de que su posición política dependía de escuchar al electorado. Por eso, hizo lo que pudo para ayudar a Gran Bretaña durante ese periodo. Los estadounidenses quieren que Gran Bretaña sobreviva e incluso que sobreviva temporalmente el Imperio Británico, pero la administración Roosevelt no duda que el Imperio Británico es anacrónico y que con el tiempo y mediante los procesos correctos debería ser desmantelado. No creían que Estados Unidos fuera un imperio, a pesar de la casi erradicación de la población nativa americana y de varias posesiones coloniales en el Caribe y, más notablemente, en Filipinas. Sin embargo, también existía un interés en el deseo estadounidense de desmantelar el Imperio Británico.
se abrirían nuevos mercados a sus empresas y dispondrían de recursos naturales protegidos anteriormente por el Imperio Británico. La descolonización era correcta como principio y lucrativa en la práctica. Esta transfusión de sangre de hija a madre en 1941 de Estados Unidos a Gran Bretaña, que le permite sobrevivir, es una parte fundamental de nuestra historia que muy poca gente entiende realmente. Roosevelt no quería apoyar a Gran Bretaña para que se convirtiera en un competidor económico de Estados Unidos en la posguerra. Tenía que mantener a raya a los dos. Y Churchill también se dio cuenta de ello. Y de repente Hitler gira hacia el este y ataca a la Unión Soviética. Forjemos el club de sangre y hierro. Nuestra misión es sagrada. Hoy gobernamos Alemania. Mañana, el mundo. A pesar del pacto de no agresión, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, que marcó el fin de la alianza y el comienzo de un conflicto brutal. El día de la invasión, Churchill promete el apoyo a la Unión Soviética. Pese a que detesta el comunismo, sabe que podría convertirse en su tabla de salvación. Si Rusia sobrevive, tal vez el Imperio Británico y Rusia podrían constituir una fuerza capaz de derrotar a Hitler. Y esto transforma la guerra. La alianza con Japón fue vista por Alemania como una asociación estratégica basada en ideologías autoritarias y militaristas compartidas. Sin embargo, se trataba más de un beneficio mutuo que de una alianza completa. Estados Unidos abastecía a Chiang Kai-shek desde 1937-1938. Grandes cantidades de combustible, municiones y suministros militares de todo tipo llegaban a China a través de Birmania. Así fue cuando la administración Roosevelt, con el secretario de Estado Cordell Hull a la cabeza, tomó decisiones que llevaron presión económica, embargos de petróleo, etc. al imperio japonés, esperando que se produjera un repliegue de Japón. La preparación militar, la intensa industrialización, todo eran preparativos para el día en que los militaristas se hicieran con el control total y lanzaran su campaña de agresión y expansión imperial. Y este va a ser el clímax de una política firme que se inició hace mucho tiempo. Uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia del siglo XX, y especialmente desde el punto de vista bélico, fue el ataque sorpresa a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Desde entonces, y durante décadas, las razones de esa iniciativa han sido exploradas y debatidas. Esencialmente ahora sabemos que los líderes japoneses habían decidido con antelación no que se llevaría a cabo en todo caso, sino que si fracasaba otra negociación con los estadounidenses, podrían atacar con rapidez. Y conocían los riesgos. Un líder de la época dijo que esta acción tan audaz, sería como saltar desde lo alto del templo Kiyomizu de Kioto. Solicito que el Congreso declare que desde el ataque no provocado y vil de Japón el domingo 7 de diciembre de 1941, el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Sorprendentemente, Hitler declaró entonces la guerra a Estados Unidos. Sin estos dos acontecimientos, es posible que Estados Unidos no hubiera entrado directamente en la guerra. En este momento,
El mundo se ve sorprendido por la mayor oleada de conquistas de la historia cuando los japoneses campan a sus anchas desde finales de 1941 hasta el verano del 42. Las colonias británicas, francesas, neerlandesas y estadounidenses son conquistadas una tras otra y con aparente facilidad, sobre todo después de la destrucción del poder marítimo aliado por la derrota en Pearl Harbor y los hundimientos de los principales buques británicos enviados a salvar la situación en el Golfo de Siam en diciembre de 1941. Esto lleva a una situación que era impensable. Una vez que Japón declara la guerra con el ataque a Pearl Harbor, la guerra del Lejano Oriente se amplió de una guerra entre Japón y China a otra en la que los japoneses deseaban extender su imperio por todo el sureste asiático. Esto puso en peligro a gran parte del imperio británico, a las Filipinas estadounidenses, a las Indias Orientales neerlandesas y a la costa oeste de Estados Unidos. Fue una operación tipo guerra relámpago que los japoneses habían aprendido de los alemanes. Les resultó mucho más fácil en Birmania y Malasia, porque las tropas aliadas indias y australianas no estaban preparadas para luchar. Se carecía de efectivos, de equipamiento. Nadie esperaba luchar contra los japoneses en la jungla. La posición de Gran Bretaña cambió aún más y totalmente con la caída de Singapur en 1942. Las armas británicas solo fueron parcialmente efectivas. Churchill la calificó como una derrota mayor que la de Dunkerque. Pero ese no sería el final de la historia. 10 de las semanas más negras de nuestra historia, India se convierte en el centro de la guerra. Un mundo imperial extenso e interconectado quedaba ahora cortado en dos, al caer la mitad oriental del Imperio Británico bajo el dominio japonés. Muchos sintieron por un breve, aunque agudo momento, que había llegado el fin del imperio y que el país estaba a punto de caer en manos japonesas. La guerra llega a la frontera de la India en 1942 de una manera dramática, debido a la entrada de los japoneses en la guerra. Barrieron el sudeste asiático, ocuparon Singapur, se abrieron camino hasta Birmania e incluso bombardearon Calcuta y Ceilán, actual Sri Lanka. 4 días después de la caída de Singapur, 242 aviones japoneses atacan Darwin, amenazando así a Australia. El éxito abrumador de los japoneses tras declarar la guerra cambia drásticamente la situación para los británicos en la India y brinda una enorme oportunidad a los líderes indios para impulsar la causa de la independencia. Este hecho no solo acerca a los japoneses a la India, cuando se suponía que debían mantenerse muy lejos, sino que centra la atención de la Casa Blanca y del Departamento de Estado de Estados Unidos en la causa de la libertad de la India. Una nueva fuerza expedicionaria llega a la India, lo que apunta a una nueva campaña en Birmania. Más de 2 millones de yanquis están ahora en el extranjero y se prevé que a finales del próximo año sean 4.750.000. Los estadounidenses llegan a la India con sus propias normas y regulaciones militares, que son totalmente discriminatorias. Tienen una piscina en Calcuta con unos días para los soldados blancos y otros para los negros. Es un ejército segregado. Los británicos piensan que ellos no son así, pero existen distinciones raciales en todo el imperio. Los británicos no promueven de ninguna forma la igualdad, pero están sorprendidos por el grado de segregación del ejército estadounidense. Pero de repente, la presión está en que debe ser una guerra moderna y deben movilizar los recursos de la India y convertirla en una frontera en esta batalla. Y así fue. Esto lleva a la famosa Misión Cripps en la primavera de 1942, en la que los británicos dicen: apoyadnos en este momento crucial de la guerra, en la que los japoneses están en la India, y al final de la guerra, si queréis la independencia, la tendréis. Pero los líderes indios dicen: eso no es suficiente. Queremos el poder total, el control sobre la defensa y la economía de la India ahora, no en un supuesto futuro tras la victoria aliada.
Nehru fue encarcelado y Gandhi fue puesto bajo arresto domiciliario. Gandhi, que está en contra de cualquier participación en la guerra, lidera el movimiento Abandonen la India, que impulsa un levantamiento contra el Estado colonial británico. Intentan sabotear el dominio británico y Churchill está furioso, iracundo. No puede creer que esté sucediendo eso en el momento en el que Singapur ha caído, cuando los japoneses están avanzando por el sudeste asiático y están en la frontera de la India con Birmania. Y ahí es cuando se ve la verdadera represión. 2000 indios son asesinados durante ese levantamiento por las tropas que disparan contra los manifestantes. Es un momento muy tenso en la relación entre la India y Gran Bretaña. El gobierno de la India ha creado un desierto en la India y lo llama paz. En su nueva encarnación, la Pax Británica se conoce como la defensa de la India. El ejército indio, un ejército voluntario, se repite sin cesar, ha superado la barrera de los 2 millones de efectivos. Políticamente se supone que estamos en una cámara frigorífica. Mentalmente vivimos en un horno. Decenas de miles de líderes indios fueron encarcelados mientras duró la guerra. El Ejército Nacional Indio Colaboracionista luchó del lado de los japoneses. Por el contrario, el compromiso y la lealtad de los soldados musulmanes con el ejército británico indio contribuyeron a la fundación de Pakistán. La magnitud del compromiso estadounidense en la Guerra del Pacífico se subestima en las historias británica y europea. Las fuerzas estadounidenses libraron batallas brutales contra los japoneses en todo el Pacífico, con la gran ayuda de tropas australianas y neozelandesas. Los japoneses comienzan a sufrir derrotas muy importantes que presagian victorias estadounidenses mucho mayores y victorias aliadas más adelante en la guerra. La incursión de Doolittle y la batalla de Midway menguan el poder de la Armada Imperial japonesa y su expansión. Su avance y crecimiento se frena de forma significativa. Y la India se va convenciendo de que puede defenderse contra los japoneses, que ahora están cada vez más aislados en sus posiciones avanzadas en Birmania y Tailandia. Para los británicos, la importancia de la campaña del desierto occidental se ha acrecentado con el tiempo y en muchos sentidos con el relato. En aquel momento era de vital importancia impedir que las fuerzas del eje expulsaran a los británicos del norte de África y tuvieran acceso a los yacimientos petrolíferos de Irán e Irak. La guerra con Rusia fue vista como un movimiento estratégico para expandir el Reich alemán. Sin embargo, las tornas cambiaron con la batalla de Stalingrado, que supuso una gran derrota para Alemania. Los combates en el frente oriental fueron los más salvajes que el mundo había presenciado, incluso desde las batallas de la Guerra de los 30 años en el siglo XVII. La dimensión de la matanza era inimaginable. Las cifras de 27 millones de muertos para los rusos y 5 millones para los alemanes solo pueden explicarse por la magnitud de la horrible masacre. En el caso del ejército ruso, tras la línea del frente se apostaban tropas que, siguiendo órdenes directas de Stalin, disparaban a cualquier soldado ruso que desertara. Stalin y sus generales estaban preparados para cualquier cantidad de bajas con el fin de evitar que Rusia fuera derrotada por el ataque alemán. Cuando finalmente el curso de la batalla se volvió contra el avance alemán, la propia Wehrmacht sintió la brutalidad sin límites que ella misma había infligido a los rusos. Según algunos relatos, el propio Stalin fue responsable de la mitad de las muertes, a causa de la crueldad con la que aniquiló a sus propios hombres, tanto en el Ejército Rojo como en su maltratada población civil. El objetivo de la Operación Barbarroja es acabar con el Ejército Rojo en una campaña.
Cuando Hitler fracasa, tiene que adaptar su estrategia a una guerra de desgaste contra la Unión Soviética, una guerra que los alemanes nunca podrán ganar. La Unión Soviética es inmensa, cuenta con una cantidad casi inagotable de efectivos y gracias a Estados Unidos, a la ley de préstamo y arriendo y a sus propios recursos naturales, con un suministro ilimitado de material. El deseo de Stalin era expulsar a los alemanes de la Unión Soviética y posteriormente avanzar hacia Alemania, porque la única manera de impedir que los alemanes hicieran lo que ya hicieron 2 veces, en 1914 y de nuevo en 1941, era destruir el poder militar alemán, algo que según Stalin solo se conseguiría si se iba a la fuente, y lo hacían implacablemente. En la India no solo estaba la amenaza de la invasión por Japón, sino que la terrible hambruna de Bengala en 1943 provocó la pérdida de 3 millones de vidas debido como mínimo a la incompetencia y, en el peor de los casos, a una cruel política racista hacia la India. La negativa de Churchill a conceder a la India el estatus de dominio provocó un desencuentro parcial pero significativo con el presidente estadounidense Roosevelt. Lo que podemos decir es que el esfuerzo bélico del ejército indio es una de las hazañas marciales más asombrosas de todo el conflicto. A pesar de las continuas diferencias entre británicos y estadounidenses, los británicos contraatacaron. El general Stilwell y otros generales estadounidenses pensaban que Gran Bretaña solo luchaba para salvar su imperio, e incluso calificaron a los británicos de cobardes, pero este no era el caso. El 14º Ejército se constituyó bajo el mando del teniente general William Slim e incluía tropas indias, gurkhas, británicas y de la Commonwealth. El objetivo principal era recuperar Birmania de manos de los japoneses. Luchando en condiciones indescriptiblemente terribles y atroces, se recuperó Birmania y se cambió el rumbo en la India. Escucha esto. Birmania. Su nombre ya encierra romanticismo y evoca la imagen de las blancas pagodas junto al Irrawaddy, que domina la serena campiña. Una tierra de gente alegre y risueña, amantes de las flores y de los colores llamativos, y de mujeres delicadas y templadas que suben los escalones de las pagodas mientras la luz del sol de la mañana atraviesa sus sombrillas de papel e incide en sus alegres y preciosas sedas. ¿Te lo puedes creer? La batalla de Imphal se libró de marzo a julio de 1944 en los alrededores de Imphal, la capital del estado de Manipur, en el noreste de la India. Fue el intento más serio de los japoneses de invadir la India. Los principales ataques se extendieron a través de las fronteras indias hasta Imphal y Kohima. La dirección del avance se había previsto. Las guarniciones del 14º Ejército se reforzaron y atrincheraron. Ya no había marcha atrás. Muchos dijeron que esta victoria en Imphal representaba la victoria militar británica más importante en 300 años. A causa de una serie de importantes errores de apreciación del comandante japonés, el teniente general Renia Mutaguchi, que tuvo un exceso de confianza, y de unas líneas de suministro completamente inadecuadas, el ejército japonés sufrió graves pérdidas. Los japoneses se vieron obligados a retirarse a Birmania. La batalla fue un punto de inflexión en la campaña de Birmania. En esta y en la concurrente batalla de Kohima, las fuerzas aliadas cercadas en Imphal pudieron ser liberadas con la ayuda de audaces puentes aéreos. El asedio japonés de Kohima ha sido denominado el Stalingrado del Este por ser uno de los combates cuerpo a cuerpo más violentos de la guerra. Las batallas de Kohima e Imphal son terriblemente directas. Los soldados luchan cuerpo a cuerpo en trincheras, mirando al enemigo a los ojos. Y los gurkhas llevan a cabo extraordinarios actos de heroísmo. Y esto deja huella en la gente.
Los japoneses sufrieron su mayor derrota hasta ese momento en Kojima e Imphal, y muchas de sus bajas se debieron a la desnutrición, las enfermedades y el agotamiento. La invasión japonesa de la India fue detenida y cambió fundamentalmente el equilibrio estratégico de la guerra. El ejército indio es enorme. Es un gran ejército. Todos los hombres se alistan voluntariamente. Es realmente difícil saber por qué se alistaron. Eran 2 millones. Algunos pueden sentirse patriotas y leales al Imperio Británico. Provenían de familias que habían servido en el ejército indio durante generaciones, en lugares como el Punjab, y sus padres y abuelos participaron en la Primera Guerra Mundial y continuaron esa tradición. Pero también hubo quienes lo hicieron atraídos por las 3 comidas diarias y el uniforme. Es un momento económico muy duro en la India. Estaban en todas partes del mundo y no eran solo soldados de primera línea y que obtuvieron la Cruz Victoria, sino grupos de personas que apoyaban a esos ejércitos. No combatían. Eran lavaderos, aguadores, cuidadores de animales y cocineros. En cuanto al trabajo de las mujeres, no contamos con ningún registro sobre las mujeres que trabajaban en las carreteras de India y Birmania que se construyeron durante la guerra. Casi todos nuestros recuerdos de la Segunda Guerra Mundial son de hombres. Hombres en combate, hombres en acción, hombres en el gobierno, hombres en los monumentos de guerra. La memoria colectiva es una memoria masculina. El día D fue un acontecimiento mayoritariamente masculino si hablamos del día en sí, pero no se hubiese producido sin un enorme esfuerzo en los 18 meses anteriores, en gran parte realizado por mujeres. El funcionamiento operativo no habría sido posible sin las mujeres. En la resistencia de Francia o Polonia, el día a día dependía de las mujeres que hacían las veces de mensajeras, pero también desempeñaban diversas funciones de servicio activo en el frente. Descifrar el código Enigma fue enormemente importante para el éxito de los aliados en la guerra. En Bletchley Park el 75% del personal era femenino. No habría podido funcionar sin esa aportación, y había mujeres en puestos altos, expertas en idiomas y matemáticas, trabajando en el descifrado del código. Las mujeres siempre han estado en el centro de la historia del espionaje británico. Procedían de 13 naciones diferentes, incluida Alemania. Había mujeres judías alemanas que servían allí, y rusas y polacas, y Eisenhower dijo que probablemente acortaron el curso de la guerra en algunos meses y contribuyeron considerablemente a la victoria final de los aliados. Algunas de ellas participaron en la elaboración de los mapas, como Christian Lamb, que hizo mapas muy detallados para las fuerzas que se dirigían a las playas, y fueron muy útiles para su misión. Siempre he sentido admiración por Francia. Quería cualquier cosa que ayudara a devolver Francia a los franceses. Quería que les volviera a pertenecer. Hacer un trabajo que te apasionaba y que considerabas útil era muy importante, y me siento muy feliz por haber hecho algo útil. Era parte de la vida. En abril de 1945, la Unión Soviética lanzó una gran y brutal ofensiva sobre Berlín. Tras una feroz y terrible batalla, la ciudad cayó en manos de los soviéticos el 2 de mayo de 1945. Esto marcó el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa y el colapso de la Alemania nazi. Hitler no le ahorró el castigo a gran parte de la población alemana por el Ejército Rojo, que cometió la mayor violación masiva de la historia. Hitler nunca ofreció un acuerdo de paz. Los japoneses siguieron luchando hasta el lanzamiento de 2 bombas atómicas y la derrota de las fuerzas terrestres japonesas en China por los rusos.
La Segunda Guerra Mundial concluiría con el fin del Imperio Británico, con Gran Bretaña al borde de la bancarrota y el fin del estatus de Gran Bretaña como potencia mundial. Creo que el consenso general es que la Segunda Guerra Mundial transformó fundamentalmente el orden mundial. Produjo dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Significó el desmantelamiento de los imperios coloniales y configuró la forma en que el mundo se ha desarrollado en los últimos 80 años. La Segunda Guerra Mundial fue sin duda el momento cumbre del Imperio Británico. La victoria fue posible no solo gracias a Estados Unidos y a la Unión Soviética, sino también a los enormes sacrificios de indios, surafricanos, australianos, neozelandeses, canadienses, gente del Caribe, el Lejano Oriente y Oriente Próximo. Es asombroso cómo la guerra afecta a tantos lugares del globo. Incluso los pueblos más pequeños de la India están al tanto de lo que ocurre o escuchan noticias y preguntan sobre el progreso de la guerra en Europa. Gran Bretaña no derrotó a Alemania, Italia y Japón en la Segunda Guerra Mundial. Pero con su decisión de seguir resistiendo, de aguantar hasta que apareciera algo, como finalmente lo hicieron los estadounidenses y soviéticos, Gran Bretaña negó la victoria a Hitler. No hay duda de que esa decisión a finales de mayo de 1940 de seguir luchando a pesar de todo fue una decisión muy importante que al final determinó el curso de la Segunda Guerra Mundial. Esos 5 días de mayo tuvieron consecuencias trascendentales. Decisiones valientes y trágicas cambiaron el mundo para mejor, pero quizás no para el país que tomó la decisión más valiente de su historia: luchar solo con su imperio, contra la maldad y la degradación humanas que encarnaban el nazismo y el imperio japonés.